Muy bien, el proceso. El proceso en sistemas operativos es nuestra unidad monetaria, es lo que nosotros debemos desarrollar una política, un algoritmo o algún mecanismo para calendarizar de manera que todos los procesos tengan la oportunidad de correr. Más adelante veremos que una función del sistema operativo se llama la protección del procesador. ¿Por qué protección? Porque el sistema operativo tiene que tener la capacidad de quitarle el procesador a cualquier proceso. No se puede dejar a la buena voluntad del proceso que entregue el procesador. Sería un gran problema, por ejemplo, en un código que tuviera lo siguiente. Si un código tiene esto y se espera de que él por buena voluntad llegue a entregar el procesador, nunca lo va a hacer. Por eso es que no se le puede dejar al proceso. Si un proceso tiene un ciclo infinito, nunca va a entregar el procesador. Aún así, aunque el programa que ejecuta es este, el sistema operativo tiene la capacidad de expropiar ese proceso y echar a andar otros para que avancen sus tareas. Entonces, tal como comenté más anteriormente, incluso en sistemas de un solo usuario o un solo procesador, podíamos ejecutar varios programas a la vez. En sistemas empotraditos, por ejemplo, en un microcontrolador PIC, este es el caso, es lo típico. Nosotros creamos un firmware para el PIC, ya puede ser en ensamblador, BASIC o C, y ese microcontrolador ejecuta la tarea específica y no requiere de un sistema operativo. También, lo comenté anteriormente, el sistema operativo necesita el procesador para hacer sus propias tareas y, y esto requiere uso del CPU. Entonces, vean qué curioso. Tenemos los procesos que son los que los que se ejecutan en el sistema computacional. Además de esos procesos, el sistema operativo tiene tareas que a su vez son procesos también. Por ende, en el sistema computacional vamos a correr los procesos de usuario y los procesos de sistema operativo. Necesitamos dividir el procesador entre los procesos de usuario y los procesos del sistema operativo. Muy bien, volviendo a lo que comenté anteriormente del sistema operativo como máquina virtual, todo programa cree de que él es así. Todo programa cree que su conjunto de instrucciones en ensamblador que se van a ejecutar están lineales en memoria, o sea, secuencialmente en memoria. Cree que hay una parte de memoria donde están todos sus datos, cree que está otra parte de memoria donde están sus datos dinámicos y otra parte de memoria reservada para el stack que puede ir creciendo. Volviendo al concepto de sistema operativo, si volvemos a la hoja de MIPS, a la green sheet, y vemos el memory allocation, vamos a ver de que en MIPS el mapeo de la memoria es muy similar a este. Tiene una parte por aquí de reserve, que es para el sistema operativo, pero el mapeo de memoria de un chip, que era el que veíamos en diseño de sistemas digitales, MIPS, decía que en ese chip el mapeo de memoria era el de esta manera. ¿Qué quiere decir? El sistema operativo crea esta pequeña arquitectura, este concepto de mapeo de memoria, como si el proceso corriera solo, aunque no sea así. Y el sistema operativo por detrás se encarga de dar esa ilusión. Entonces, pues, tal como lo mencioné anteriormente, el proceso es un programa en ejecución. Un proceso va a tener asociado punteros de memoria, va a tener asociado un PC, que es por donde se va ejecutando el programa, va a tener los registros con algún valor específico, las operaciones que está ejecutando. Y en cuanto a memoria,
vemos exactamente la misma división que nos encontraríamos en la arquitectura MIPS y realmente en cualquier arquitectura moderna. Una sección de text para código que el proceso cree que está secuencialmente en memoria, no es así, eso está distribuido por todo lado, pero el sistema operativo se encarga de dar esa ilusión. Vamos a tener variables globales, memoria reservada dinámicamente y el stack. Un concepto importante que tenemos que tener presente es la diferencia entre proceso y programa. Nosotros podremos instalar en nuestra computadora, en nuestro celular, un montón de programas. Podremos tenerlos instalados y todo bien. En el momento que le damos doble clic al programa, se convierte en un proceso. Esta es la diferencia fundamental. El proceso está activamente corriendo en la computadora. El programa nada más está en memoria existiendo. Antes de que le hayamos dado doble clic al programa, sigue siendo programa. En el momento que le damos doble clic, se convierte en proceso, ya tiene una parte de memoria reservada para ejecutar. Y esto es particularmente lo que les muestro acá. Entonces, el proceso ya está reservado en memoria, va a tener registros asociados, va a tener un process control block. El sistema operativo tiene que encargarse de administrarlo, de expropiarlo, de echarlo a andar. Ya es algo que efectivamente corre. Y nuevamente es a través del doble clic que convertimos un programa en un proceso. Bien, podemos tener dos procesos del mismo programa. Entonces, pensémoslo. Un programa se convierte en proceso si le damos doble clic. Podemos tener dos procesos del mismo programa. La respuesta es sí. Un ejemplo de cuando podemos lograr eso es cuando tenemos dos archivos de Word abiertos. El programa es igual, los procesos son diferentes. Dos tabs de Chrome, tenemos dos archivos de Excel abiertos. Son el mismo programa, pero son procesos diferentes. E internamente lo único que comparten es la sección de texto, pero sus datos del PC van a ser diferentes, su valor contenido del banco de registros va a ser diferente, sus variables de memoria van a ser diferentes. Entonces, acá lo vemos acá. Todas estas partes, data, heap y stack, difieren. Y podemos llegar a tener procesos que son ambientes de ejecución de otros procesos. Ejemplo, Java Virtual Machine o las máquinas virtuales son ambientes de ejecución para que corran otras tareas. Incluso podríamos decir que intérpretes, dígase como de Python o de algún otro lenguaje interpretado, el intérprete es lo que le permite al programa, que es nuestro script de Python, lo que queramos ejecutar, correr. Entonces, esto es lo que tenemos en cuanto a concepto de proceso. Esta figura me gusta un montón, nos ayuda a visualizar la manera en que están distribuidas las variables en un programa en C a nuestra distribución de memoria. Entonces, cuando pasamos argumentos a través de la línea de comando, estos van a estar guardados en la parte superior del proceso, en las memorias más altas del proceso, en lo que es el contexto de ese proceso. Curioso, y esto es algo que hay que tenerle cuidado en funciones recursivas, es que en cualquier función que declaremos variables, estas van a guardarse en el stack. Y si de esta función main llamamos a otra función que declara variables, el stack incrementa y esas variables se guardan acá.
Y si esa otra función llamamos a otra función, el stack se incrementa y esas variables las guardamos acá y así consecutivamente. Resulta que si nosotros llegamos a hacer la suficiente cantidad de llamadas, el stack se nos puede agotar. Esto fue un problema que yo tuve una vez que creé un ray tracer, que pues se me corrompían los datos y yo no entendía qué era lo que pasaba. Y resulta que en Linux usted puede dar un comandito para aumentar la cantidad de stack y aumenté la cantidad de stack y el problema se resolvió. Entonces, importante el concepto, si declaramos variables dentro de nuestras funciones, estas se reservan en stack. Muy bien, si tenemos variables globales, estas se van a reservar si tienen una asignación en initialize data, si no tienen una asignación en uninitialize data. Esta parte que tenemos, esta parte que tenemos acá, en distintas partes se conoce como static data. Otra manera que podemos tener algo, una variable guardada acá, es cuando la definimos dentro de una función como static. Muy bien. Luego está la parte de crear almacenamiento de manera dinámica. Esto habíamos visto en los cursos anteriores que se hace a través de malloc. Cuando, por ejemplo, llegamos y a este values, reservamos un puntero en el stack. Aquí es donde está reservado el puntero. A la hora de crear el malloc, este puntero va a apuntar a la parte que se reservó en la memoria de heap. Una manera de hacer en que se puede utilizar esto, por ejemplo, este values que tenemos acá va a ser igual a un arreglo de cinco espacios tipo int, según lo que tenemos definido acá. Este concepto de reserva de memoria es importante porque si llegamos a tener bugs, podemos encontrar estrategias donde en lugar de estar creando y creando y creando en el stack, es más fácil crear dinámicamente en el heap para resolver un problema. Entonces es importante que tengamos mapeados cómo el sistema operativo distribuye la asignación de memoria en los diferentes campos que tiene disponibles. Para no extenderme mucho con este video, voy a dejarlo acá y continuaremos con el estado del proceso.